¿Por qué la mayoría de lápices son de color amarillo? Todo en esta vida tiene una explicación. Incluso la creación del lápiz y el color que tienen tiene una historia que es bastante curiosa de conocer. De hecho, lo más curioso del lápiz es que no se sabe a ciencia cierta quién fue su inventor. Se sabe más o menos que por el año 1500, por mediados del siglo XVI, más o menos, 1560 creo recordar, 1565, en el norte de Inglaterra se descubrieron depósitos de grafito. El grafito, como bien sabéis, se utiliza para crear los lápices. Aquí tengo, por ejemplo, un lápiz. Bastante cutre, con colorines, pero un lápiz, ¿no? Bueno, pues básicamente lo que hicieron es meter, como podéis ver aquí, no sé si se puede ver, esto que vemos en el centro es la lámina de grafito, y luego alrededor lo que hacían era colocar arcilla. Dependiendo de la cantidad de arcilla que pusieran en la mezcla, pues así se creaba un lápiz de una calidad u otra. No obstante, el mecanismo de meter arcilla en los lápices no se implantó hasta ya más o menos el siglo XIX. Anteriormente solamente se hacían con una lámina de grafito y recubiertos por un poquito de madera. Y ahora viene la cuestión. ¿Por qué razón los lápices son de color amarillo? Bueno, pues esto viene básicamente debido a que en Australia se creó un modelo de lápiz de lujo, que el mejor lápiz que haya existido, que se hizo de un color, normalmente los lápices eran de color oscuro, pero ese lápiz que se creó más o menos, pues hace un siglo por ahí, se hacía de un color más amarillento. Y debido a la fama que cogió ese lápiz, todos los lápices que se fabricaron a partir de ese momento fueron revestidos de color amarillo. Así que por esa razón a día de hoy vemos la gran cantidad de lápices de una mezcla entre color amarillo y negro. Que sepáis que el color amarillo lo han escogido porque según la historia de los lápices, un lápiz de color amarillo fue uno de los mejores que jamás llegaron a existir en cuanto a calidad y demás. Sin duda, todas las historias son curiosas. Hoy os he traído una investigación acerca de la historia del lápiz y por qué razón son de color amarillo.